Municipio, estamos con el joven Guillermo de la Cruz y después vamos a hacer un toquecito del tema político, porque está en camino, se largó hacia el municipio como intendente de Virasoro, y eso vamos a hablar después. Bueno, doctor de la Cruz, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Jerry, buenos días, Kelo y Víctor, buenos días a la audiencia. Primero felicitarlos por esta iniciativa. Bueno, parece reiterativo, pero es bueno destacarlo nuevamente, que hacía falta este tipo de espacios en nuestra comunidad. Bueno, nos hace bien sus palabras. Bueno, doctor, ¿cómo está el tema? Escuchando en estos días de programa, hablando sobre el tema del municipio, la asesoría legal. ¿Cómo llegás ahí? ¿Cómo están trabajando ustedes en el tema? Bueno, estamos trabajando muy bien. Creo que esa es la consideración. La asesoría legal parte de la base, que es una confianza que deposita la intendente, que es quien propone mi designación en este caso. Uh-huh. Yo estoy en el cargo desde el día 1 de septiembre del 2015, uh-huh. O sea, todavía no se cumplen los 2 años. Y bueno, el asesor legal es el representante legal del municipio en todas las cuestiones en las que el municipio es parte como actor o demandado en los juicios, y en el asesoramiento integral respecto a todos los temas, todos los actos administrativos que firmen las autoridades, todos los contratos, acuerdos, convenios. Uh-huh. Y es un área transversal, no se limita solo a carta, documento y contrato, sino al asesoramiento jurídico integral. Uh-huh. Trabaja mucho con el área de Hacienda respecto a los procesos de compra y contratación, el cumplimiento de la normativa, y bueno, básicamente esa es la síntesis del área. Uh-huh. Soy el responsable profesionalmente de todos los juicios del que el municipio resulta ser parte demandado o parte actora cuando son casos de apremio o intentamos el recupero de créditos respecto a tasas municipales, por ejemplo, en esos casos. Son la mayoría juicios que vienen de varios años, y bueno, creo que en los bloques anteriores algunos de los que me antecedieron en la palabra estuvieron comentando dos o tres temas respecto a los juicios. Uno es el tema de, como habían comentado, que se mandó una nota con un proyecto de convenio en 2 juicios, un proyecto de convenio en el juicio de Valentini, el doctor Aldo Valentini, que es un juicio de ejecución de honorarios, que viene de larga data y que corresponde a otro intendente, a la gestión y a la responsabilidad de otro intendente, que el año pasado abonamos. Ejecución de honorarios significa que él estuvo trabajando con el gobierno, o sea, y después cambió de gobierno. Claro, no, él tuvo ni siquiera con cambio de gobierno, él tiene una discusión, diríamos, para que lo entendamos todo, con el intendente de ese momento. ¿Y quedaron colgados los honorarios? Quedaron colgados honorarios, y honorarios inclusive son porque el intendente de ese momento, de una actitud populista, les daba una carta de pago a los deudores de impuestos y les decía que el municipio sería a cargo de los honorarios de la parte demandada, que no corresponde, pero bueno, eso es lo que logró probar y logró terminar con sentencia firme, consentida y liquidación firme y aprobada, que es lo que se pagó respecto a Valentini el año pasado con pequeña tasa de interés, porque fueron 6 cuotas. ¿Se puede saber de cuánto es el monto? Alrededor de 200.000 pesos más o menos, más o menos ese monto, pero se pagaron en 6 cuotas con el pequeño interés del Banco Nación, que es la tasa más baja que tenemos y que es como se había practicado la liquidación y había establecido la sentencia del juzgado de Santo Tomé. Después, con respecto en el mismo proyecto, para que el Consejo tratara y aprobara 2 proyectos de convenios o de acuerdos extrajudiciales, en realidad lo que venimos a hacer con el pago de Valentini es pagar una sentencia firme, que si el doctor hubiese tenido otra herramienta podría haber embargado las cuentas del municipio y cobraba en una sola cuota el importe total, y poníamos en riesgo por ahí las garantías o los mecanismos de pago del municipio a otros proveedores, y tendríamos una consecuencia
mayor, diríamos, respecto a eso. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo, el doctor esperó el tiempo prudencial que correspondía para cobrar su primera cuota y se le abonó con cheques. Todas las órdenes de pago salió por contaduría, con memo, informes legales suscriptos por mí. Y bueno, después con respecto al acuerdo de Gorosky, sí, es un tema, un reclamo, diríamos, laboral para entenderlo. Es un planteo en el juzgado con competencia contencioso administrativo de Santo Tomé por la rescisión del contrato y bueno, reclamaba diferencias salariales y unas cuestiones más. Era una demanda de alrededor de 350.000 pesos, más o menos. Lo que se efectuó fue se mandó un proyecto de convenio al Consejo. El Consejo se tomó todo el tiempo posible, aprobó solo el convenio de Valentini y después trató en forma separada, despegando el mismo, diríamos, o dividiendo la misma nota del Ejecutivo, trató en forma separada lo de Gorosky y rechazó, cuando supuestamente se habían enterado y ya estaba en curso el pedido de interpelación al contador, el secretario de Economía y Hacienda, y bueno, hablaban de que se había pagado y qué era lo que se había pagado. Para explicar y entender un poco por ahí quienes tienen una actividad independiente o una empresa, un negocio, saben la cuestión y cómo es la normativa laboral. Y esto voy a hacer una síntesis rápido para no aburrirlo y darle la respuesta del convenio en el caso Gorosky. La Corte Suprema, que es el máximo tribunal de justicia de nuestra nación, ha resuelto en innumerables casos, y hay fallos, hay sentencias firmes respecto a la responsabilidad del Estado en los contratos de locación de servicio. Entonces, no podemos estar hablando de que se genera un precedente o no, un antecedente a nivel local por haber abonado. Y le digo cuáles fueron los criterios técnicos o profesionales que se tomaron en cuenta. Si estamos hablando de una demanda de 350.000 pesos, en el hipotético caso que la jueza rechace, el juzgado rechace, las instancias de apelación culminen y no corresponda abonarle ninguna suma en concepto de indemnización a la actora, en este caso la señora Gorosky, el municipio, como es un tema laboral netamente para entenderlo, tiene beneficio de gratuidad al actor. Entonces el municipio debía haber pagado todas las costas del juicio. Y pongamos un ejemplo, sobre 350.000 pesos, 10% honorarios a cada abogado de las dos partes, estamos hablando ya de 70.000 pesos, más el perito, más alguna otra prueba que se haga en el medio. Todos esos costos corren debían correr a cargo del municipio el caso de haber perdido, que el actor haya perdido, que el municipio haya ganado el juicio, que se haya rechazado la demanda para que lo... Entonces, ¿qué se hizo? Se llegó a un acuerdo donde se pagó una suma cercana a los 50.000, 55.000 pesos, con honorarios incluidos, que estamos hablando de alrededor de un 15%, no hago el cálculo exacto, pero sobre 350.000 50.000 pesos no llega a 70.000, serían el 20%, o sea que es más o menos el 15% con honorarios. Ese convenio se presentó a la justicia y la justicia lo homologó, con lo cual el convenio ya tiene carácter de cosa juzgada porque pasa a ser un convenio judicial, ya no es extrajudicial, que estamos sentados en esta mesa negociando, ya lo llevamos al juez, la juez nos citó a ratificar, las dos partes nos pusimos de acuerdo, ratificamos en audiencia, se pagó y es un juicio que se terminó. Hay una decisión y hubo un criterio político, una decisión política de la intendente de tratar de bajar la litigiosidad sabiendo que está en su último año de mandato y que la verdad que hay que ir terminando con estos juicios. En este año se acaba de mandar, porque también hay otro juicio de Valentini que está con liquidación en el mismo estado, y estamos mandando al Consejo, si ya nos envió la nota, eso no lo puedo confirmar, un nuevo proyecto de convenio en 5, 6, 7 cuotas, dependiendo los ingresos que tenga el municipio y la capacidad que tenga para afrontar los pagos de esas cuotas. Pero la verdad es que con los recursos que ingresan se están bajando los juicios, es decir, se están pagando para evitar dejar o entregar el mandato, y esa ha sido una decisión de la intendente. El concejal Toledo dijo que el Consejo rechazó el pago del convenio. ¿El convenio fue pagado antes o después del rechazo?
No me acuerdo ahora exactamente cuándo fue el rechazo. Lo que sí les digo, y vuelvo a ratificar, que trataron en 2 sesiones distintas, una en contra del reglamento interno, o lo que puede del reglamento interno, porque si pasan creo que 5 sesiones, está en comisión, tienen que tratarlo, pueden llevarlo al recinto, tratarlo, depende de una votación, trabajaron de alguna manera con eso. Eran 2 puntos la misma nota, uno era el convenio de Valentini Aldo contra Municipalidad sobre ejecución de honorarios y el otro era Gorosky contra Municipalidad. Con respecto a este último, ¿la Carta Orgánica qué dice? No, la Carta Orgánica lo que establece es que los convenios deben pasar por el municipio. Lo que están cuestionando, por el Consejo, discúlpenme. Lo que están cuestionando ellos es que es un convenio extrajudicial. Lo que yo estoy aclarando ahora es que el convenio ya pasó a ser judicial y fue homologado y la juez consideró la situación, ratificamos y es un juicio terminado para el municipio. Es decir, no es un juicio pagado y terminado para el municipio. No tenemos más ese juicio en contra del municipio, ni los vecinos tienen ese problema. ¿En qué etapa está el juicio? No, el juicio ya está homologado, ya tendría que estar. ¿Cuándo se homologó? ¿En qué etapa estaba? Y estaba previo a la apertura, con contestación de demanda, previo a la apertura, la audiencia de trámite para la apertura de pruebas. Doctor, el otro tema que recién explicaba su colega, quien es concejal también, sobre el tema de las partidas, eso cómo está, porque hay una denuncia importante, una denuncia preocupante. Sí, tomamos conocimiento de la denuncia formulada el último día o el día previo. ¿Qué es eso? ¿Qué son las partidas? ¿Cómo usted le puede explicar a ver, eso? Un poquito. Tomamos conocimiento de la denuncia el último día o el día previo al inicio de la feria judicial de diciembre, que habrían hecho el concejal González y los concejales, el resto de los concejales del frente del bloque, el Frente Renovador Virasoreño. Por lo que ha trascendido los medios, de hecho creo que han hecho una nota periodística también ellos y explicaron, tenía 2 o 3 puntos la denuncia, pero los hechos denunciados era el movimiento de partidas sin autorización del Consejo, básicamente. Por una cuestión de cuándo se publicaron el boletín o no, y bueno, ahí hay otras cuestiones que tienen que ver con el hecho fundamental que sería Y bueno, el movimiento de partidas tiene que ver con lo que había hablado el concejal Toledo, que una vez que se aprueba el presupuesto, las partidas, es decir, se coloca dinero en determinadas cuentas que tienen un fin específico, un objetivo, gastar en contratos de locación de servicio para asesores, por ejemplo, gastar en becas municipales. Bueno, entonces, dada la necesidad, y el año pasado hay que reconocer también que, porque por ahí se habló mucho y se escuchó mucho algunas cuestiones de números muy estrafalarios y que son mentiras, pero bueno, a veces a algunos les sirve la mentira. El año pasado tuvimos una emergencia muy importante respecto al dengue y fue declarada la emergencia a nivel provincial y a nivel local, donde Virasoro, con los casos que tuvo, si no fue el segundo municipio, estuvo ahí nomás, lo que implicó un gasto mayor que no estaba presupuestado, no estaba previsto. Yo con la antelación del año en el 2015 no podría haber previsto que en el 2016 la emergencia se iba a dictar por la cuestión del dengue y que eso nos iba a llevar un aumento del gasto en cuestiones reales para combatir esa y ahí se hace el movimiento, ahí se hicieron los movimientos amparados en eso, pero creo que en realidad lo de los movimientos están hablando de la gestión del 2015. La verdad que hay que ver bien la denuncia, ya le digo, no puedo, lo único que el municipio está al tanto porque recibimos un oficio del fiscal de instrucción de Santo Tomé. El fiscal es la etapa previa al juzgado de instrucción donde se formuló la denuncia. Si el fiscal considera con los hechos denunciados y las pruebas que habría que investigar un posible delito, la posible comisión de algunos delitos, le eleva con un informe a la jueza y la jueza empezará el proceso, ya continuará el proceso penal. Ahora, ¿no es más fácil mandar al consejo que apruebe un movimiento de partida y tengamos todo Claro, pero eso es más fácil, y lo que es fácil, hacer, debería ser, sí, por supuesto, pero bueno, hay que leer un poquito, la carta orgánica no es claro si se hace ex ante o ex post. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo haces antes de efectuar el movimiento de partida o después,
Porque ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si el Consejo está en receso? Pongamos que yo moví partidas en enero o febrero. El Consejo sesiona a partir del 1 de marzo. ¿Y no hay la sesión extraordinaria? Claro, hay que convocar a sesión, hay que ver si están los concejales, hay que ver que se trate. No. Lo que se hizo, por lo que tengo entendido y lo que estuvimos respondiendo nosotros al juzgado, lo que respondimos hasta ahora es remitir las copias de los boletines oficiales. El boletín oficial es la forma de dar fe pública de que se ha firmado una resolución entre el entonces secretario de Hacienda Medina y la intendente municipal, movimiento de partidas, que fueron comunicadas al Consejo y publicadas en el boletín oficial. Lo que estos concejales denuncian es el argumento que darían es que se movió, se cambiaron las partidas y después se comunicó al Consejo y no se pidió autorización primero al Consejo. Pero bueno, yo estoy dando los argumentos que habrían sido o podrían haber sido los motivos de los movimientos, porque ya les digo, al no tener la denuncia o al no estar presentados nosotros, lo único que hicimos fue contestar un oficio remitiendo los boletines oficiales y si en la primera sesión del año 2016 enviamos todas las resoluciones, que son los actos administrativos de la intendente municipal, con los movimientos de las partidas del 2015. Algo también informamos sobre los boletines oficiales, que los números no cerraban. Había diferencias. El boletín oficial, nosotros, y esto yo lo he explicado en otro momento, por una cuestión de la despapelización y el interés o no que tenemos todos en leerlo, muchas veces es más práctico tenerlo en un PDF en la web y bajar e imprimir la página de la resolución que me interesa antes que imprimir 30 hojas que el municipio asume un costo de papel de impresión. Sí se asume el costo y el área del municipio que lo compagina, imprime, envía las copias al Consejo, pero también hay que tener una responsabilidad compartida. No es solo el municipio el que tiene que publicar, sino que el Consejo también podría publicar. Y bueno, estamos hablando de una cuestión de costos y de presupuesto, porque hay que disponer los costos para impresión, aunque sea blanco y negro, tenés el papel y el toner. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta con respecto a las partidas. Sí. Según lo que usted dijo y lo que dijo Toledo, los dos tienen una interpretación distinta de la Carta Orgánica. Exacto. Ustedes tienen una interpretación, el Consejo tiene otra interpretación. La cosa es que las partidas no se avisaron. Claro. Los vecinos, ¿cómo sabemos quién tiene la razón? No, bueno, si está en la justicia, ya creo que hoy es el poder que corresponde. Acá estamos hablando de un conflicto entre dos poderes donde el Ejecutivo plantea el movimiento de partidas de una manera y lo hizo de una manera con el acto administrativo, porque ¿qué hubiese pasado? Vamos al caso, yo muevo las partidas y no lo hago y no lo informo, que también puede ser. En esa situación, en ese caso no ocurrió. Se movió, se firmó la resolución y se envió al Consejo. Lo que plantea el Consejo es que antes de hacerlo debían haber enviado. Nosotros decimos, la Carta Orgánica no dice enviar al Consejo para su aprobación. Perfecto, porque estamos modificando la ordenanza de presupuesto, que es la ordenanza originaria, pero bueno, en este caso habría que ver los puntos o cuáles serían las resoluciones que están cuestionadas de esos boletines, porque son alrededor de septiembre o agosto-septiembre del 2015 a diciembre del 2015 los que están en cuestionamiento. Y hay que ver que a esa altura del año vos ya te podés dar cuenta, el municipio se puede dar cuenta que pudo haber presupuestado de menos una partida, pudo haber calculado que para asistencia social, pongamos pasaje por cuestiones de enfermedad que se abonan desde el municipio, eran 100.000 y en ese momento te das cuenta que ya vas 110.000, entonces tenés que hacer las compensaciones de presupuesto, bajar de una cuenta, subir en esa, para que al momento de cerrar el presupuesto esté equilibrado, eso, no gastar más. Y obviamente que el presupuesto es una ordenanza que prevé todo lo que va a hacer el municipio el año siguiente. El plan de obras se aprueba con el presupuesto establece las partidas de gasto de personal y el resto de todas las obras y servicios que va a brindar. Ahora, en el transcurso del año y del tiempo puede haber ocurrido, como les digo, este ejemplo. Para mí lo que ocurrió es que, dada una emergencia, se cambió porque no había tiempo material y por una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, el municipio decidió cambiar, emitió el acto administrativo, con lo cual hay funcionarios responsables de que tomaron esa decisión
y envió luego al consejo. No es que ocultamos bajo un cajón o bajo una mesa o tiramos bajo la alfombra y nunca más apareció, nunca más vimos dónde fue la plata. No, la plata si salió a un lado, ingresó en otro, se gastó en ese otro donde ingresó, y bueno, estarán las rendiciones y los procesos de tribunal de cuentas y de revisión de cuentas. Segundo, tengo entendido, la carta orgánica no puede ser sustituida de papel. Tiene que ser la carta, no, la el boletín oficial. No, ese es un criterio también, pero bueno, estamos hablando de tratar de adecuarnos a la globalización y a la realidad que nos toca. Primero como venezolanos, después como parte de incluirnos. ¿Y eso hay que modificar la carta orgánica? Habría que modificar, estamos en tiempo, puede ser una carta orgánica que debe estar cumpliendo hoy los 10 años, más o menos este año, no tengo exactamente cuándo fue sancionada, que durante los primeros años no podría ser sancionada, y recién una vez cumplidos estos 10 años... ¿Y no se podría digitalizar después de modificar la carta orgánica? Sí, no? Es que hoy no es únicamente que se digitaliza, se emiten de las dos maneras. Lo que hizo el municipio fue una cuestión de una decisión de optimizar los costos y decir, bueno, ¿por qué vamos a imprimir 100 ejemplares si se leen 13? Y los otros 87, si no hago mal el cálculo, quedan en el municipio y nadie los retira, nadie los busca, como son gratuitos. En realidad deberíamos tratar de cumplir la ley, ¿no? Y no, bueno, pero es que se imprime y no dice la cantidad, dice que hay que imprimir. Se imprimen y se mandan al consejo tantas cantidades como concejales hay, para que cada uno tenga y lo pueda leer y analizar. Una para secretaría, en municipio queda en prensa lo sube a la página web y está el PDF, como está el boletín oficial si algún de la provincia y de la nación. Quiere ir a buscar, digamos. Nosotros le podemos dar, y además le podemos entregar una copia certificada del boletín, porque el funcionario público que imprime certifica, y eso es gratuito también para cualquier vecino. Si el vecino quiere saber este movimiento de partidas, cuándo fue y a qué se debió, de dónde salió y a dónde fue el dinero que se recaudó, está en el boletín. Doctor de la Cruz, bueno, hablando un poco sobre su antecesor, ¿cómo está ese tema, lo del doctor Aguirre? ¿En qué situación está ese tema? Son dos juicios, para explicarlo. Hubo una rescisión de contratos previo a mi asignación en el municipio. Eso conllevó a que el doctor Aguirre inicie dos demandas. Una demanda que es el beneficio de litigar sin gasto, que es a toda persona que no tiene bienes para pagar o afrontar los costos de la justicia, inicia eso. Estamos en etapa de prueba porque consideramos como defensa del municipio que, bueno, es una persona que puede tener bienes como para afrontar los costos, y de eso depende también a veces y muchas veces de una responsabilidad o irresponsabilidad de los colegas en el monto que establecen las demandas, porque un beneficio de litigar sin gastos yo puedo demandar 5 millones y total después no voy a pagar las costas y termino arreglando por 10, 50, no importa, es lo mismo. Y la demanda real son alrededor de 700.000 pesos, 640.000 pesos. ¿1 millón? No. Toledo? No. ¿Cuánto dijo Toledo? 1,5 millones creo que dijo. No, es errónea esa información. Estamos en etapa de prueba, tanto en el beneficio de litigar para probar si tiene o no tiene bienes el doctor Aguirre, y en la rescisión de contrato estamos probando, van a venir periciales caligráficas y otras pruebas que ha pedido cada una de las partes. Y esas pruebas tienen que ver y tratar de corroborar que el contrato que acompañó al doctor Aguirre sea fiel, que sea original, o el del municipio sea original, porque eso es una de las cuestiones que está en juego. Hay un planteo fundamental y una defensa que ha hecho el municipio, que el contrato que el doctor Aguirre presentó y que por eso abultó su reclamo, es un contrato que llegaría hasta diciembre de este año, o sea, es un contrato firmado por todo el mandato de la intendente Betty Pintos, todo el último mandato, cuando nos sorprende, y lo hemos planteado en la justicia, que siendo un colega, un abogado, tiene que conocer la ley de administración financiera de la provincia, que establece que los contratos no pueden exceder un año calendario, salvo que sean obras públicas, estén en el plan plurianual, haya llamada a licitación y todo. Era una locación de servicio, donde, bueno, nosotros tenemos en los registros del municipio un contrato de solo un año y él ha acompañado un contrato de 4 años. Y eso es lo que se está discutiendo en la justicia, cuestión de prueba, y el día que que tengamos la sentencia sabremos si corresponde o no abonar y cuánto corresponde abonar. Doctor, ¿se puede saber por qué le rescindieron el contrato al doctor Aguirre?
vuelvo a lo mismo que dije en el momento que me presenté, es una cuestión de confianza. Creo que previo a su rescisión de contrato fue cuando se sucedieron estas cuestiones respecto a los cheques. Hay también una rescisión de contrato a la escribana también, que estaba en ese momento. Exacto. Pero bueno, la rescisión de la escribana, lamentablemente no hemos podido ni siquiera notificarle a la escribana en el domicilio real en nuestra localidad, porque ha rechazado hasta las cartas de documento. O sea, ha vencido el plazo, no es que rechazó, nunca reclamó las cartas de documento cuando le dejan los avisos de visita, y después hay un plazo para que pasen a retirar por el recién decía el doctor Toledo, o sea, teniendo conocimiento, ¿no?, porque es su colega, que esto puede quedar en la nada, ¿no? Bueno, o sea, ¿cuál es su opinión? Yo no comparto con el doctor Toledo. Me parece que, como lo hemos dicho en su momento en la conferencia de prensa que dimos, el municipio se constituyó en querellante. El municipio hoy coadyuva e impulsa la querella para buscar la verdad real, material de estos delitos. Para el municipio hay un concurso de delitos. ¿Qué quiere decir? Hay una persona que pagó, hay una que cobró, sí. Hay alguien que sacó el cheque, hurtó diríamos el cheque, no robó porque no hubo violencia en ninguna oficina. Alguien que completó, alguien que falsificó la firma. Entonces ahí estamos hablando de varios delitos, que es lo que se están investigando. Nosotros nos constituimos en querellantes, son 2 denuncias, voy a aclarar porque parece que están escasos de memoria o faltos de memoria, tanto el doctor Roda como no sé si el doctor Toledo habló del tema. La denuncia de los cheques son 7 cheques en las 2 cuentas que se cobraron los cheques, es decir, que se materializaron los delitos, y la sumatoria de esos 7 cheques no supera los 160.000 pesos. Entonces, pues muchos habló que eran 2 millones, que iban a aparecer más cheques, más no. Está hecho todo un arqueo, se hizo una primera denuncia, después se hizo una segunda denuncia, las 2 denuncias están acumuladas, corren por la primera, el número más viejo, y nosotros nos constituimos como el querellante, el municipio. Porque él dijo que la justicia recién iba a decir más adelante cuánto era el monto. Está bien. El monto que dice usted es ese. No, está bien. El monto que está denunciado en los cheques efectivamente cobrados, es decir, donde se constituyó el delito, porque después hay más cheques denunciados, pero que nosotros, al momento de denunciar, hicimos los pasos correspondientes con el banco y le dimos la orden de no pago al banco, que si hoy cualquiera se presenta con ese número de cheque, o sea que hubo más cheque hurtado de lo que llegaron a cobrar. Claro. Exacto. Entonces, más allá de la cuestión de tiempo, que pueden tener razón y no lo voy a desacreditar, que ha pasado 3 meses, la primera denuncia es en julio acá. Después llega a Santo Tomé porque hace una instrucción con una investigación en el sumario policial, y después llega al juzgado de instrucción de Santo Tomé y comienza la investigación judicial. La previa la hace la policía. En la primera denuncia, que eran 4 cheques, alrededor de 80.000, 86.000, y los otros son el saldo. Se hace acá, se hay investigaciones, dado la antigüedad se pudieron recabar pruebas fehacientes, como son las cámaras de los bancos, que se puede identificar qué cajero pagó y quién fue la persona que se presentó a ventanilla, porque también la verdad que a veces los cajeros pagan porque nos conocemos todo y hay que chequear la información, tiene que endosar delante del cajero. Por eso que ahora la administración municipal cambió totalmente. Y a partir de eso, con la incorporación del contador Martínez, se decidió hacer todos los cheques no a la orden, son cheques en formulario continuo, son mecanismos de seguridad en base a lo que establece la ley de cheque y los mecanismos comerciales de la utilización de la cuenta corriente bancaria, que nos dan más garantía. Entonces les puedo decir que más allá de los cheques y de la denuncia, a partir de ese momento y de esa determinación, hubieron implementaciones de circuitos y medidas de seguridad para evitar todo este tipo de delitos. Lo que no quiere decir que no hayan ocurrido, no es que hay imputados, hay gente detenida, no hay gente detenida. Hubo una persona, el principal imputado estuvo prófugo de la justicia alrededor de 6-7 meses, eso demoró mucho la investigación, hasta que un día apareció, llegó, se presentó con un colega de Santo Tomé, asume como en carácter de imputado tiene que asistir con abogado, declaró cómo había sido, reconoció que haber cobrado, que era una prueba que ya constaba porque el endoso era de él, ahora hay que corroborar si la pericial caligráfica corresponde a él,
y las cámaras del banco identificaban su imagen, Ajá. su imagen física. Entonces, él declaró, él vinculó a otras personas que sí trabajaban dentro del municipio y que hoy ya no pertenecen más. Y bueno, estamos ahora con la etapa de prueba y pidiendo nuevas pruebas para que la juez tenga todos los elementos probatorios y considere con esa amplitud de pruebas de qué manera va a resolver la situación de cada uno de los imputados. Son solamente 2 personas más o sea, no hay más implicados. Sí, pero hay otras personas, porque alguno de los cheques cobró una ciudadana de nuestra localidad que le hizo el favor a un compañero de trabajo, entonces que nada tenía que ver. Que nada tenía que ver ella, el compañero de trabajo negó, bueno, entonces hay todos mecanismos de defensa. Hoy hay una defensa que están utilizando algunos de los imputados, que es recusar al perito. Recusaron, la jueza le rechazó la recusación, es decir, hicieron la pericia y después cuestionaron la validez o digamos la imparcialidad del perito que actuó después que terminaron la pericia. Lo cual podemos hablar de, en la jerga jurídica nuestra, una chicana al efecto de dilatar la cuestión y tratar. Volvemos a transmitir lo mismo, somos querellantes y vamos a seguir hasta el final. Esperemos que esto podamos avanzar y tener el proceso. ¿Se van a recuperar los fondos? Ese es otro tema, porque la cuestión en la justicia es la determinación de quiénes son los responsables del delito. Responsable material, el autor intelectual, el autor material, bueno, determinaremos una responsabilidad. Puede ser, si pongamos que la persona que cobró los cheques es insolvente, yo no le puedo reclamar a él. Pero si en la cadena de responsabilidad hay responsabilidad del banco, porque los cajeros pagaron mal, como entendemos nosotros que lo han hecho, porque si no corroboraron la firma y las firmas no eran de los funcionarios municipales y los endosos no eran de quienes aparecieron en la ventanilla, habría una responsabilidad. Eso también se pidió al banco y el banco... ¿Una responsabilidad del banco habría? Y sí, por supuesto, y es lo que nosotros estamos tratando de probar en la causa penal. Porque la verdad que esto, por eso, como les comentaba hace un momento... Cuestión de confianza, ¿no? Era una cuestión de confianza. Era una cuestión de confianza. Nadie va a dudar que vos sos Geri Verón, el Gerardo Verón, que llegás a la ventanilla y que tu DNI es el que vos ponés en el endoso. Ahora yo no me explico cómo obtuvieron la chequera. Sin la fuerza, o sea, sin Hurtado. No, porque, bueno, ahí hay otra cuestión que es lo que creo que comentó el doctor Toledo. Hay una responsabilidad administrativa, de un sumario administrativo interno. ¿Y llegó a una conclusión el sumario? Que llegó a una conclusión, tiene una conclusión. ¿Y por qué no lo hacen público? No, porque eso ya quedó en el legajo de la persona, que es el responsable. Mario Mellán Medina era el secretario de Hacienda de ese momento. Entonces, culmina el dictamen, se emite el dictamen del abogado sumariante, que hizo toda la investigación administrativa, y la intendente dicta un acto administrativo, una resolución, donde establece la sanción considerando lo que el abogado investigó administrativamente, la responsabilidad. Y la chequera, no recuerdo ahora de cuántos días fue de suspensión o cómo fue, pero hay que analizar siempre en la sanción, hay que tener en cuenta si el legajo del personal tuvo un anterior apercibimiento, si en 30 años de antigüedad no tuvo nunca nada, entonces eso por ahí baja la sanción, amerita, atenúa la sanción, pero bueno, lo que no quiere decir es que no corresponde a la sanción, porque sí, obviamente el responsable directo del control de la chequera es el secretario de Hacienda. Si dejaba en un escritorio, en un cajón sin llave y le desapareció, el mecanismo que tenía era un mecanismo era de confianza, pero más allá de eso, era un mecanismo muy bien pensado, porque eran talonarios de chequera. ¿Eso era el fondo sojero? En el fondo sojero y en la cuenta recaudadora municipal. La del Plan Nacer nunca se cobraron, que fueron los cheques que se denunciaron, se dio la orden de no pago al banco y nunca encontraron. Nunca llegaron a presentarse al banco Eso nunca se va a cobrar, por eso en definitiva son 170.000. Son 170.000 pesos, pero les explico un poquito la operatoria delictiva. En la chequera, en el talonario de cheques, sacaban la última hoja de la chequera. Entonces, si yo estaba emitiendo el 2, el 3, no iba a mirar si el 100 me faltaba. Entonces sacaban el 100. Cuando el asesor legal contable en ese momento mira la conciliación bancaria, dice cómo se pagó el cheque o se vienen pagando en el mes de mayo, junio, el cheque número 100. No era como correlativo. No guardaba correlatividad. Y ahí fueron a buscar y no había relato. Pero los 3 meses recién no hacen la conciliación todos los meses. Hacen la conciliación todos los porque meses. Si hicieron la segunda denuncia en diciembre o en octubre. No.
¿La segunda denuncia cuándo fue? La segunda denuncia fue en septiembre en Santo Tomé. ¿Y eso hay cheques que se perdieron en los primeros meses del año? En marzo en adelante, fueron de marzo en adelante, está bien, pero hay que ver cuándo se hacen las conciliaciones, porque también está que yo puedo tener los movimientos día a día, de los cheques que voy emitiendo, el saldo, pero los resúmenes bancarios son a fin de mes. Como para que todos los meses sepan qué se gastó, qué se... Ahora sí, ahora están todos los mecanismos de seguridad y de circuitos administrativos que podamos decir burocrático no, pero basan en la transparencia, es decir, nadie retira un cheque, es decir, yo no puedo retirar un cheque que esté a tu nombre y menos lo puedo cobrar porque el cheque sale a tu nombre, no a la orden, que solo vos con tu DNI podés cobrar en caja. Claro, exactamente. Y sale una orden de pago y se justifica con tu antes no se hacía nada de eso, o sea, eran cheques prácticamente cheques al portador. Es muy duro lo que decir, porque quiere decir que los 4 años anteriores de gobierno fueron... ¿Es una cuestión de confianza? No, era una cuestión de confianza, ¿sí? Pero a ver, todos tenemos una confianza y por eso trabajamos. Ninguno de los que está en un gabinete está por concurso. No, está bien, pero decís que ahora se acompaña con una orden de compra. Antes no se acompañaba. Se acompañaba también. Lo que ocurría es que como el cheque podría salir, se completaban a mano los cheques, no con impresora como salen ahora, y con esta cláusula no a la orden. Entonces el cheque salía a nombre de... Gerardo Verón, y Gerardo lo endosaba y circulaba el cheque. Hoy salen a nombre de Gerardo y solo tiene que depositar o cobrar Gerardo. ¿Puede ser que haya un arreglo que se hizo sobre un juicio que estábamos hablando hace un rato, que se haya pagado con cheque terceros? Sí, puede ser. ¿No me decías que tenía que salir sí o sí no a la orden a partir de ahora? No, pero... Con el nombre de la persona. Claro, pero si salió, si se... pudo haber pagado con cheque, a veces se paga a proveedores con cheque de tercero, porque el proveedor quiere un anticipo o lo que sea y le sirve. Pero convenio judicial así. Bueno, hay que ver con qué cheque se pagó. En la orden de pago está el número de cheque. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero yo el número de cheque no lo sé porque esa es la parte contable. ¿Pero sabe que se pagó uno de tercero? Sí, se pudo haber pagado, sí. Yo no lo puedo decir de quién ni número de cheque porque no tengo en la memoria, pero se pudo haber pagado en tanto el que recibió lo acepte, pero hay otra seguridad que se endosó por parte del municipio, es decir, ¿y si ese cheque termina siendo rechazado después? Es responsable del municipio, es decir, la persona que no pudo cobrar el cheque va a ir en la cadena de endosos hasta llegar al librador del cheque, va a ir contra los que endosaron, que fue el municipio, y va a ir contra los que libraron el cheque, que son los titulares de la cuenta. Puede ir contra quien quiera. Si le rechazaron por falta de fondo, lo más probable, y siendo un cheque de tercero, que busque cobrarle al municipio y no a la persona que no tenía fondo en la cuenta. Usted dijo que el criterio de la intendente ahora es no cerrar los juicios, llegar a convenios. ¿Va a buscar un convenio también con el asesor y con los otros casos? Está propuesto, o sea, nosotros hemos abierto esta posibilidad de negociación. Lo que pasa es que no depende, no es una negociación unilateral, sino bilateral, y son las dos partes las que se tienen que poner de acuerdo. Y dependemos también del presupuesto, volvemos al origen de todo el kit de la cuestión, diríamos. Sin presupuesto para pagar, no puedo proponer nada. Y llegado el caso, si tenemos que pedir la autorización del Consejo y para firmar el convenio y después empezar a pagar, estamos corriendo los tiempos con los últimos meses de mandato de la intendente también, entonces estamos muy jugados, diríamos, con los tiempos en ese punto. ¿Vos personalmente llevás el juicio estos del cheque, de los cheques? Sí. Yo soy el abogado querellante, es un poder, y ahí vuelvo, gracias Víctor que me volviste a preguntar algo del tema. Me sorprende que el doctor Roa no sepa, porque ellos, como algunos miembros del Tribunal de Cuentas, se presentaron como querellante y la jueza le rechazó la querella a ellos, al Tribunal de Cuentas. La jueza le rechazó la querella a Marcela Vázquez como defensora del pueblo, y la jueza le rechazó y acaba de rechazar una apelación la Cámara respecto a la querella que plantearon 5 concejales de Frente Renovador con el patrocinio del doctor González, o sea, González, Fernández, Castillo, Cobalqui y Maricasco, interpusieron una querella en la misma para ayudar y aportar la investigación, y la jueza le dijo: acrediten el cumplimiento de los pasos procesales del Código de Procedimiento Penal. No lo han acreditado y ahora han apelado, pero bueno, lo cierto es que los querellantes somos nosotros. Está el fiscal que pide pruebas y estamos nosotros que pedimos pruebas también para ayudar a la jueza y tratar de deslindar la responsabilidad que corresponde. Bueno, ya nos estamos transformando en abogados, ya somos unos especialistas en el tema. Bueno, hablar de política. Listo, bueno, hablamos un poquitito de política
Guillermo, bueno, te lanzaste al ruedo como candidato a intendente. Contame un poquito cómo está. Sí, bueno, básicamente había algunos sectores que impulsaban. Yo actualmente soy militante radical de toda la vida, de familia, y no lo voy a negar. Creo que nos conocemos todos en lo que era el pueblo y lo que es ahora la ciudad. Hace muchos años, mi primer regalo a los 18 años fue afiliarme al radicalismo, así que tengo ya 36 años, así que estoy la mitad de la vida militando en política, en distintos lugares y sin cargos electivos en ningún momento. Y bueno, creo que hay algún momento o una oportunidad como para postularme. Esta sería el momento. Creo que nos haría bien como sociedad o como Virasoro lograr una transformación con una verdadera renovación de la política a nivel local, donde bueno, hay un candidato ya instalado, diríamos, de que está en la oposición, que es un candidato joven, y bueno, estamos intentando competir si se dan las condiciones previas que tenemos que pasar para llegar a la ¿Eso va por afuera del comité o cómo es? No, las cuestiones del comité, y ahí voy a aclarar algo porque hay mucha confusión respecto a esto. Soy afiliado radical y cualquier afiliado radical puede ser precandidato a un cargo electivo en tanto cumpla las condiciones de la Carta Orgánica y de la Constitución. Después diremos la diferencia entre la Constitución y la Carta Orgánica. Estoy hablando de la Carta Orgánica partidaria, te pide 2 años de antigüedad en la afiliación, bueno, y hay otras cuestiones. Yo soy vicepresidente segundo del comité local de distrito de la UCR, en una lista de consenso que llevamos en Corrientes después de haber evitado una interna. Y bueno, hace unos días he manifestado mi voluntad de participar en esta contienda electoral, esperando o buscando los puntos de acuerdo que sinteticen el mejor frente o el mejor grupo político que logre una alianza competitiva en el próximo acto electoral. Entendemos que va a ser más o menos en octubre, que no se va a desdoblar más, estamos esperando los resultados de Corrientes Capital, que está desdoblado y que votan a intendente de la capital el día 4 de junio. Ahora, ¿qué está pasando con el anuncio para quién va a ser el candidato a gobernador por parte del oficialismo? ¿Por qué están medio y acá también quedados? ¿Quién va a ser candidato a intendente? Al oficialismo. Claro, bueno, hay varias cuestiones. Primero es una cuestión de esperar los momentos oportunos. Que por ahí dirán, bueno, pero vos ya te lanzaste. Y sí, yo ya he manifestado mi voluntad de competir. Entendemos que podemos estar en una interna si es necesario y sería el proceso lógico, o llegar a una lista de consenso. En cuanto a la provincia, es el gobernador el que tiene una responsabilidad enorme, no puede ser reelecto, con lo cual está buscando las alternativas y viendo las fórmulas posibles en base a las mediciones y a los resultados de cómo se van dando los actos electorales. Dependiendo de eso sabremos. Entiendo que se va a acercar a la fecha, si no va a ser antes, va a ser el mismo día y con los resultados de capital, cuando conozcamos la fórmula de gobernador. ¿Sabe el gobernador que vos estás en carrera, diríamos? Sí. ¿Qué dijo? Está al tanto. No, la verdad que el gobernador es una persona amplia y abierta y yo estoy respetando los marcos de acuerdo y los espacios políticos. Soy afiliado radical y vuelvo al tema que por ahí interrumpí antes y no les comenté. El uso de los símbolos nos pertenece a todos los afiliados. Nadie, salvo que sea expulsado del partido, y una expulsión es un hecho grave, una falta de ética, por ejemplo, que la convención me haya expulsado, o que por una cuestión judicial me hayan prohibido o restringido el uso de los símbolos partidarios. Esto es para aclarar todo lo que se habló de que podía usar UCR, no podía usar ECO, Cambiemos. Bueno, la Unión Cívica Radical a nivel provincial integra ECO, que es una fuerza provincial, Encuentro por Corrientes, que la integran 23 partidos, de los cuales el partido mayoritario es la Unión Cívica Radical, y hace 2 años, con el nacimiento de Cambiemos, el radicalismo es uno de los 3 pilares fundacionales de Cambiemos. Era la coalición cívica ARI, el radicalismo y el PRO. Entonces, hoy se sumó el partido FE, que es el del dirigente Momo Venegas, a Cambiemos. Entonces, y en Corrientes somos una alianza que se llama ECO más Cambiemos. Dependiendo ahí de todos los sectores y los partidos, cada uno tendrá sus candidatos y sus fórmulas posibles. Alicia Rivero, una dirigente radical en uno de los primeros programas, dijo que habían firmado un convenio
donde se iban a respetar las encuestas para elegir los candidatos. Me gustaría saber qué pensás de eso y me gustaría saber también si la Intendente Pinto te apoya. Bueno, lo de la Intendente Pinto, la verdad que lo voy a dejar que lo responda ella. Yo no le he pedido, está claro, sí le he dicho porque formo parte de su gabinete municipal y sé que se pueden confundir las cuestiones, y sí le he planteado que iba a ser mi lanzamiento y que lo iba a hacer de esta manera que lo estoy haciendo, con equipos afuera y cumpliendo la ley. Es decir, no está vinculado al municipio ni nada. Si bien soy asesor legal, no hay cruzamiento o incompatibilidad. Entonces eso lo dejo que la parte que falta lo Pero responda esperar el el apoyo intendente. del intendente. Sí, por supuesto, es la líder natural de Cambiemos o de ECO más Cambiemos a nivel local. Es la intendente que se está yendo con 2 mandatos y otros mandatos previos en otros cargos. Pero volviendo al tema de Alicia, lo que les digo es el siguiente: ese convenio se firmó, es un acuerdo entre las 3 fuerzas o 3 grupos de afiliados que pujábamos por la interna partidaria, que no llegamos, se llegó a un consenso. Y lo que tiene ese convenio, a mi criterio, es un error, porque la verdad que si yo dejo librado solamente al resultado de una encuesta la determinación de un candidato, estaría subestimando a los afiliados. Y yo, como militante radical de toda la vida y de familia de escuchar, me interesa y me da más adrenalina que los afiliados voten en una interna y que los candidatos no salgan de una encuesta. Todavía no hay, como no está el calendario electoral, lo que sí estoy esperando, hay tiempo para interna. O sea que te gustaría una interna. ¿Te gustaría? Sí, y que la interna sea más amplia, inclusive nos permitiría determinar y definir en un solo momento y en una sola votación una interna de ECO Cambiemos. Pero aparte medir la fuerza. Medimos la fuerza y después el resto irá y acompañará en los lugares que correspondan, o serán candidatos a concejales o integrarán el Ejecutivo si la fórmula resulta electa. Esa es la idea. Entonces el uso de los sellos nos permite a todo. También hubo un cuestionamiento por parte de otra fuerza política, lo lamento, les aclaré, están errados. Es decir, Cambiemos no le pertenece a un solo partido político, es una alianza de varios partidos políticos. Acá somos ECO más Cambiemos, y siendo parte de uno de los partidos políticos, todos somos parte de esa mesa de negociación. Que no haya una fórmula oficial, yo no anuncié, no he dicho soy el candidato oficial en ningún momento, porque no es así. Hay varios precandidatos, se ha manifestado la candidata del PRO, y en el radicalismo mismo tenemos 2, entonces podríamos hacer una interna del radicalismo, pero si después tengo que hacer una interna en Cambiemos, ya haríamos 2 internas. No, es preferible, más que es un año electoral, donde no vamos a cansar a los ciudadanos de tener que ir a votar y qué sé yo, más allá de que en esta interna voten solo los afiliados a los partidos o a la alianza. Entonces, eso es algo que lo están pidiendo a nivel provincial también, tanto el vicegobernador de la provincia, Gustavo Cantero, como la delegada regional de Vialidad, Ingrid Jeter, pide una interna en Cambiemos, o en ECO Cambiemos. Y si hacen una alianza con Cambiemos, un Carlota, digamos, sí. ¿Iría segundo Carlota? La verdad que todo está conversable. Ella dijo que no se baja. Sí, bueno, es una decisión de ella, yo la respeto, no puedo opinar por ella, es una decisión de ella tiene el respaldo de su partido atrás, así que no voy a minimizar su decisión y hay que respetarlo. Pero bueno, creemos, y volviendo a mi lanzamiento, que tengo las condiciones, he hecho las experiencias, y si bien tengo una juventud, es una juventud que ya llevo 14 años de ejercicio de la profesión. Justamente de abogado. se te iba a preguntar sobre el tema, estuviste viviendo mucho tiempo en Buenos Aires, y había un tema que el otro día habíamos hablado, ahora digo, fuera de micrófono, sobre el tema de tu residencia, eso cómo claro, queda eso. Gracias, Geri, porque es algo que se me estaba por pasar dentro de los cuestionamientos, seguramente en algún momento lo íbamos a hablar. Te pueden hacer un cuestionamiento, pero lo vas a explicar. Pueden hacer un cuestionamiento, pero vamos a partir de una base que ya creo que mencionamos. Yo nací en Virasoro, en el hospital Miguel Susini, de la mano del doctor López. Soy hijo de Virasoro, primero.
Como todos, hice el jardín en la escuela normal, la primaria, fuimos compañeros con Víctor, del curso B. Si no los B, éramos los más terribles. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí, la primaria. En el secundario hice en el Instituto Vuelta del Ombú, y cuando terminé, como no había carrera, estoy hablando de terminar en el año 98 el secundario, no había carreras universitarias, y estaba en la Universidad de El Salvador y yo había decidido estudiar Derecho. Bueno, me mudé a Buenos Aires. Cuando empecé a estudiar hice toda mi carrera en Buenos Aires, y durante todos esos años que estudié siempre participé en las elecciones locales como fiscal y voté. Tenemos la libretita todavía, esos años con el sellito redondo. Tengo sistemáticamente, pese a estar excluido por la ley, tengo la participación en las elecciones, que habla de mi vocación política más allá de de un compromiso ciudadano también. Entonces, y lo de la residencia, sí. A ver, la Carta Orgánica establece un requisito que excede la Constitución de la provincia. Pero lo que quiero aclarar y dejar manifestado es lo siguiente. Se puede impugnar una candidatura diciendo que sí, que estoy acá en el municipio del 2015, 2014, qué sé yo. La verdad que lo pueden hacer. Estará en la responsabilidad de quien lo haga si sostiene con las pruebas lo que está diciendo. Porque, obviamente, que es una impugnación de una candidatura y lo tiene que resolver la justicia electoral. Y si yo soy el denunciado que no cumple un requisito, yo lo tengo que probar en la justicia que tengo el requisito. He nacido acá, tengo el domicilio en Virasoro hace muchos años, y bueno, haremos las presentaciones o estaremos en la justicia en caso de que se suscite este tipo de denuncias. ¿Cree que es un tema solucionable entonces? Sí, porque en realidad la justicia ha dado antecedentes, y muchos antecedentes ni siquiera tienen todos estos hechos que acabo de dar como ciertos y probables de mi parte, sino otros candidatos y donde la justicia ha permitido, porque acá en realidad estamos tratando de bajar a un candidato antes que se postule. Ajá. Con lo cual estamos alterando un derecho que prevé una convención internacional que tiene rango de jerarquía constitucional, que dice el derecho a ser elegido, a elegir y a ser elegido. Entonces, que conllevan, cualquiera se puede postular. ¿Qué dice la Carta Orgánica? La Carta Orgánica lo que establece, dice para candidaturas a concejales y a intendente, creo que establece 5 años de residencia inmediata y efectiva. Pero tenés 5 años de residencia. Yo tengo, que haya venido, que haya estado trabajando en el municipio del 2015 no quiere decir que no haya estado acá en Virasoro desde antes. Entonces, por ahí lo que mezclan es eso. Si asumo un cargo público y paso a ser una figura pública por ser asesor legal en septiembre del 2015, y contamos septiembre de 2015 a octubre de 2017, obviamente pasaron 2 años y poquito, 26 meses diríamos. Pero si vamos al punto que puedo tener la residencia por haber estado trabajando acá en el estudio jurídico de mi padre, haber tenido clientes acá y todo, se acredita la residencia, porque la residencia no es que yo digo, y el domicilio es otra cosa. Pues yo puedo tener el domicilio en La Quiaca, votar en La Quiaca, como les decía hoy, yo votaba en Virasoro y residía en Buenos Aires mientras estudiaba, los 5 años de carrera. Y bueno, volviendo Geri a lo que me decía, estuve muchos años, me tocó. ¿De qué año trabajaste en la ciudad? En la ciudad trabajé desde el año 2005 hasta el 2012, más o menos, 7 años. Los primeros años fueron todos contratos de locación de servicio, facturaba por mes, y después me tocó con el gobierno del actual presidente como jefe de gobierno, me tocó ser asesor del actual vicepresidente de la Nación, que en su momento era vicejefa de gobierno de la ciudad. Y después fui director legal y técnico de la Procuración, que son como los fiscales de Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Eso fue 2010-2011, donde fui funcionario, director general del gobierno de la ciudad. Eso me ha dado una experiencia que avala mi postura también, porque tengo la experiencia en gestión pública y en manejo de presupuesto y en manejo de normativa respecto a compras y contrataciones, que me permiten estar en el lugar y estar tranquilo respecto al asesoramiento que brindo al municipio, y no solo al intendente y al secretario de Hacienda. Doctor de la Cruz, ya vamos a ir terminando. Le iba a preguntar sobre quiénes son los que le acompañan, obviamente que tienen nombres como para, no sé si ahora, aquellos que le van a acompañar como candidatos a concejales. Una pregunta que nos hacen, volviendo al tema anterior, dice, en los 2 años como asesor legal, dice, bueno, está conforme, yo le muestro ahí, con el objetivo de terminar con el clientelismo, transparencia en las contrataciones y sesiones de servicio de la gestión. Pintos.
¿Cómo es la pregunta? Si en los 2 años como asesor está conforme con el objetivo de terminar. Con el clientelismo. Sí, perfecto. Yo no tengo problema. O sea, si hablamos de clientelismo, puedo asegurarle que no sé a qué se refiere el tema de las contrataciones del municipio. Se cumple la ley de compras y contrataciones, se cumplen los decretos a los cuales nos adherimos. Son decretos de la provincia que establece los rangos o los montos, sea locaciones de bienes y servicios o sea obra pública. Entonces hay que determinar y responder la contratación, adecuar el tipo de contratación al monto. Si voy a hacer una obra pública de 5 millones, probablemente, no me acuerdo qué dice ahora, pero sea una licitación privada. Si es más de 10 millones, sea una licitación pública. Eso lleva todo un proceso que se hace llamado convocatoria. Y una contratación directa son montos menores. Entonces, volviendo al tema, sí, perfecto, yo puedo contratar una radio que es la que difunde y son contrataciones que el municipio paga 5.000 pesos mensuales, una contratación menor que puede ser directa, no hay compulsa y concurso de precios, no se comparan. Cuando los montos aumentan, por una cuestión de transparencia hay que invitar a más oferentes o publicar la licitación, que concurran todos y tratar de determinar la mejor oferta, la oferta más conveniente, que a veces tenemos el error de decir la más barata y no, hay que justificar todo, porque a veces la más barata es un gasto doble después para el Estado. ¿Eso está establecido en la Carta Orgánica Municipal o provincial? No, la ley de compra y contrataciones, como la ley de administración financiera, hay normativa de la provincia. Después hay decretos que van actualizando los montos. Y hay una reciente ordenanza, en base a lo que dice la Carta Orgánica Municipal, como había dicho el concejal Toledo, que han establecido que para la contratación directa sea 10.000 pesos. A los costos de hoy y a mi criterio, me hago cargo personalmente de esta respuesta, sería una cuestión burocrática y tornaría un poco impráctico, porque hoy 10.000 pesos en realidad los costos, si tenés que hacer una cuadra de cordón cuneta o una obra de ese tipo, o una contratación directa por 10.000 pesos y todo lo que supere 10.000 llamar a licitación pública, habría que actualizar entonces. Habría que si recién salió la ordenanza, el tema es que nos burocratizaría los procesos. Entonces, si nos reclaman que en 2 meses solucionemos un desagüe o un cordón porque se inundaron o hagamos compras de materiales y tengo que llamar a licitación, necesito 3 meses de proceso de licitación hasta que reciba la mercadería o que contrate la obra y que se empiece a ejecutar. Bueno, doctor de la Cruz, realmente hay muchas cosas para hablar. No sé si le quedó algo con respecto al tema de la candidatura. ¿Quién les iba a acompañar? ¿Ya tiene más o menos algunos nombres? Estamos trabajando y estamos conversando. ¿Está saliendo? ¿Está haciendo el timbreo? Estamos haciendo el timbreo. Sí, el timbreo es nosotros golpeamos la mano y recorremos casa a casa. No hay muchos timbres. No hay portero eléctrico tampoco. Así que, pero no, estamos saliendo. No tengo definido la lista porque la verdad que es una cuestión de negociación y dentro de los alianzas que hablamos. ¿Te conoce, Guillermo, la gente? ¿Te conoce? Muchos me conocen, muchos conocen por el apellido y muchos no. Virasoro cambió mucho. Es decir, yo estoy acá hace unos años, pero la verdad que lo que éramos cuando estábamos en el secundario en los 90 éramos 25.000 y hoy estamos en 42.000 y de los cuales cada 2 años aumentan alrededor de 2.000 jóvenes que votan por primera vez en Virasoro. Entonces, ¿qué no se le puede preguntar cómo está Virasoro o no? Se le puede preguntar una cosita más. Antes de cómo está Virasoro, le quiero preguntar. Sabemos que no está obligado a ir a la interpelación. ¿No te parece que hubiera sido bueno ir y hablar con los concejales en esa sesión? Volvemos a un punto donde tal vez el concejal habló. No hay que generar un precedente. Creo que hubo una defensa de una persona que es una colega que no pertenece, pero sí participa en las sesiones, que es una ciudadana comprometida, que hizo una declaración respecto a esto, que justificó. La Carta Orgánica establece que pueden ser interpelados intendente, vice, secretario, director. Yo sé que no estás obligado a ir. Como asesor, yo soy asesor legal de la intendente. Yo la puedo acompañar a ello en caso que la interpelen a ella y asesorarla en ese momento con la respuesta a la documentación que necesita. Lo que ocurre es que yo entiendo y se han dado en forma escrita la información de todos los puntos que iban a ser en esa interpelación. Más allá que la interpelación tiene que establecer taxativa y específicamente los puntos por los cuales se van a preguntar. Era el secretario de Hacienda y el asesor legal a los que tenían que asistir. Asistió el secretario de Hacienda. Y muchas veces nos preguntan y ponen puntos que tienen que ver con todo un año que yo no estaba en el cargo. Entonces yo no puedo responder, ni voy a responder por escrito, las cuestiones que corresponden
correspondían a la gestión como asesor legal del doctor Aguirre. Yo asumí en septiembre. Que ahora tenemos juicio. Claro, exacto. Entonces, es verdad, y a él no lo pueden llamar porque ya no pertenece más al municipio. Entonces, y que no le llamen porque todavía se va a complicar peor. Sí, exacto. Pero bueno, eso está. ¿Tenías otra pregunta? No, ¿cómo está Virasoro? ¿Cómo va Virasoro? No, a Virasoro en líneas generales lo veo bien, pero hay que reconocer que Virasoro ha crecido muchísimo y de manera agigantada. Hace 15 días estuve en la ciudad de Buenos Aires conversando algunos proyectos y ahora te cuento la última vez que estuvimos con la intendente también. Claro, pero ese tema que fueron con la intendente. Pero hace 15 días cuando estuve participando de un programa local de un diputado del PRO que se llama Si se puede, en una radio abierta de la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, me decían, bueno, ¿cómo es Virasoro? ¿Cómo lo describís? ¿Qué sé yo? Y bueno, Virasoro, cuando yo me fui a estudiar éramos 25.000, nos conocíamos todos, hoy somos 42.000 y bueno, ha crecido y se ha extendido, con lo cual nos falta y hay que trabajar mucho en la planificación de lo que viene, y la planificación de lo que viene es a lo que nos estamos preparando para hacerlo, que es, cómo se planifica, qué hacemos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, en colegios, en vivienda, o sea, estamos hablando de educación, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de salud. El municipio cumple muchas de estas cuestiones, pero falta, y en otras gestiona, porque no es responsabilidad primaria del municipio. Las cuestiones de seguridad no es primaria del municipio, la policía, por ejemplo, y es de la provincia. La cuestión de educación es de la provincia también. La cuestión de salud es una política de salud de la provincia, el hospital. Pero el municipio coadyuva eso con la sala de atención primaria de la salud, tiene contratado alrededor de 25 profesionales de todas las especialidades que atienden en forma gratuita, y centro de diagnóstico en forma gratuita para la gente que necesita asistencia social. Entonces, hay muchas cosas que se avanzó, y obviamente cuando los recursos son finitos y las demandas son enormes, no hay posibilidad de llegar a todo. Ha faltado obra seguramente, y nos hacemos cargo de lo que no se ha hecho, pero sí hay que reconocer que se han recibido obras importantes de la provincia, como también que Virasoro crece muchísimo, y gracias a Dios la situación de empleabilidad de Virasoro, la actividad privada acompaña en un porcentaje muy importante y no dependen de lo público, pero está claro que las viviendas que se hacen a través del INVICO no alcanzan, pero hay 12 años de no haber tenido una vivienda en los planes nacionales, con lo cual, y en el último gobierno, en el último periodo del mandato de la intendente, estamos hablando de alrededor de 500 viviendas entregadas, pero acá... discúlpeme, le hago... Volvemos a lo de Buenos Aires. Sí, dos preguntas rapidísimas, le hago, y cerramos porque ya nos fuimos con el horario. Sí. Está con hambre, Víctor. Sí. ¿Qué fue a hacer a Buenos Aires con la intendente? Si me dice rápido, ¿estuvo con el intendente? Sí, estuvimos... ¿Qué firmaron? O sea, ¿qué fue se firmó un convenio de cooperación y asistencia técnica en cuestiones de capacitación de empleados públicos, de sistemas informáticos y otra asistencia técnica que pueda dar el gobierno de la ciudad a los municipios. 5 municipios. ¿Solamente el municipio? ¿Solamente 5? De la provincia de Corrientes. Y después varios municipios de la provincia de Córdoba firmaron este convenio. Es un convenio que no tiene, si bien establece pautas de trabajo, después será cuestión de convenios individuales respecto a trabajar o la posibilidad de bajar y aplicar en Virasoro un sistema que se esté aplicando en la capital, en el gobierno de la ciudad. Entonces esos son convenios específicos. Por ahora se firmó el convenio marco de cooperación y asistencia técnica. Después la intendente la estuvimos acompañando en una serie de reuniones y visitas para gestiones que ya están establecidas y proyectos que están presentados. Uno es el proyecto de alrededor de 3 millones de pesos que está cotizado, el cerco perimetral del parque industrial, que está presentado en el área de parques industriales del Ministerio de Producción de la Nación, buscando el financiamiento de eso. Después se estuvo gestionando por el tema de avanzar el Promeva también, que es una obra de más de 60 millones que llegará al barrio Cesario, comprenderá 30 manzanas del barrio Cesario, y la verdad que esto viene a ampliar y son las gestiones que tienen que culminarse para conseguir las obras y obtener el financiamiento y que llegue y que lo disfrutemos todos los vecinos. Hay otras obras que se consiguieron con anterioridad, asuntos municipales que dependen del Ministerio del Interior, nos financió 2
2 proyectos. Uno es el de la reforma de la Plaza Hueltombú, que ya se está ejecutando, con nueva iluminación, nuevos juegos y el playón. Y otro proyecto es el de una mejora del sistema del equipamiento informático del municipio, que incluyó la compra de un nuevo servidor, que son varios miles de pesos, para que tengamos en cuenta por ahí. Entonces, esos son proyectos. Después hay otro proyecto, un centro de conocimiento que se firmó con el INTI también, una inversión para un centro de conocimiento en el parque industrial de más de 3 millones de pesos. Doctor, ¿viene el presidente? Todavía no está confirmado. Sí está confirmado que van a asistir el día 10, pues es una invitación. A ver, acá hay que respetar que es una invitación hecha por una empresa, un grupo empresario que está haciendo una inversión en Virasoro, que va a traer trabajo local y mayor inversión para nuestra ciudad, pero está confirmado que viene el ministro de Interior, Frigerio, está confirmado el ministro de Producción, Cabrera, está confirmado el ministro de Energía, Aranguren, y a confirmar otros funcionarios. Bueno, por último, dice un oyente, ¿se puede hacer campaña en la fiesta del mate? Dice que estaban haciendo campaña. No, la verdad que ¿No está prohibido eso por ordenanza? No sé a qué se está refiriendo. No hay campaña. Lo que puede haber sido es que un grupo de chicos estuvieron repartiendo caramelos en la fiesta del mate con una remera que decía "Yo amo a Virasoro" y mi nombre atrás, pero no se entregó una boleta o un panfleto. Y eran chicos que no son chicos huérfanos, son chicos que estaban con sus padres, y sus padres consintieron de que ellos repartan caramelo. Eso fue si lo que queda ese intendente, no va a poner un camión gestión de la cruz. No. Pero eso es una publicidad política. No, a ver, es una... Si querés entenderlo de la manera que lo están preguntando, claro. Sí. Si querés entenderlo de otra manera, no. Estando en campaña, yo puedo estar hablando con ustedes, están en una mesa y yo puedo utilizar políticamente esta mesa en una foto y cómo yo comunico la cuestión. Es de qué lado te quieras poner, pero sí estaba todo el bloque opositor en el lugar y haciendo política, porque no fueron a participar, no participan ni de la comisión de organizadora de la fiesta del mate, ni estuvieron con las autoridades presentes, siendo funcionarios locales del Poder Legislativo local. No estuvieron haciendo política. Lo que probablemente la diferencia que exista es que ellos no tuvieron una remera que diga su nombre, pero está identificado y lo conocemos todos a los concejales. ¿Cómo ves el Consejo estos últimos años? No, la verdad que yo le he hecho en algún momento una consideración. Creo que nos falta una oposición constructiva y la verdad que pensar un proyecto del Virasoro que se viene, el Virasoro del futuro. Bueno, me parece que estamos todos apostando a nuestros proyectos personales y a nuestros posicionamientos personales antes de acompañar y apoyar. Doy un solo ejemplo que comenté recién. El Promea es un proyecto de mejora barrial que se presentó hace muchos años, no se obtuvo financiamiento con el anterior gobierno nacional, es un financiamiento del BID, el Banco Interamericano, tiene todo un cúmulo de documentación que acreditar, y va a ser mejora que tiene que ver, que parte desde la mejora dominial de la persona que tiene el boleto para que tenga su título de propiedad y sea dueño, diríamos, hasta las cloacas, las condiciones edilicias, el núcleo húmedo, y bueno, podrá ser veredas, iluminación en el barrio también. Ese proyecto, cuando ni bien salió la información en los medios, el Consejo nos pide un informe. ¿Qué hicimos con los 60, 70 millones que habíamos recibido? No recibimos la plata. La plata va a una unidad ejecutora y todavía estamos en los procesos previos al proyecto ejecutivo integral, la aprobación de los proyectos, y se está consiguiendo el financiamiento con el BID, nada más que el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, eso es lo que digo. Si somos oposición y nos importa Virasoro, hagamos política de la buena, sin criticar la gestión, sin contrarrestar. Ahora acabamos de recibir al municipio un pedido de informe por el asfalto que hizo una empresa local, y si hicimos contratación directa, qué modalidad o no. Y la verdad que hay ordenanza que dice compre Virasoro, utilice recursos locales, mano de obra locales, y me piden informe, y se hizo una cuadra y se hizo la contratación y le vamos a mandar la información porque están los actos administrativos. A eso es lo que digo, que la oposición se vende como constructiva, pero es destructiva, porque con estas cuestiones lo único que hace es que el Ejecutivo está
ocupado perdiendo el tiempo en contestar pedidos de informe de ellos cuando tiene que estar gestionando y solucionando los problemas de los vecinos. Entonces el tiempo que nos demanda a nosotros contestar un informe y buscar información de cuántos metros de cordón se hizo del 2013 hasta hoy, porque es una amplitud así, que puede llegar a un punto que nos volvemos locos buscando los archivos. Digo, pero yo tengo que seguir como secretario de Obras Públicas, seguir haciendo los cordones, ¿no? Ver qué pasó y qué hizo el anterior secretario. Y bueno, esas son las cuestiones que no me gusta y lo veo mal del Consejo. Y después, bueno, el tema del uso de las mayorías y la utilización y todo, bueno, es dentro de los riesgos y las posibilidades políticas. Esto es un juego político y sabemos que uno puede votar hoy con vos y mañana estar votando los proyectos del opositor o estar en el bloque opositor. Bueno, doctor de la Cruz, gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Bueno, Igual. Nosotros hemos invitado a la intendente municipal, seguramente más adelante va a estar con nosotros, debiendo, no digo cuestiones, pero sí estos temas que obviamente tiene un ejecutivo de tener todos los días ocupado, ya va a tener un tiempo para nosotros, es así. Y también hemos invitado en algunas ocasiones a Marcos Arturo Silva, al popular Pompolo, para charlar de la concejalía. También creo que va a estar uno de estos días por acá. Muchachos, gracias por haber estado. Gracias.